Bueno, estamos de regreso, estamos compartiendo un repaso de la historia a través de un documento histórico por demás, hecho en papel periódico, en el periódico Hoy, papel periódico, obviamente, si se trata de un periódico, por Adriano Miguel Tejada, un equipo que le acompañó y que se publicó en el año 2000 y recorre la historia desde el 1950 hasta el año 2000. Pero es importante. No, desde el 1900 al año 2000. Es importante lo que decía. Estoy en compañía de Víctor Grimaldi. Lo que comentábamos en la pausa, de que a veces es bueno dedicar un poquito de tiempo también a relacionar las fechas y los hechos con los procesos. Por ejemplo, dijimos, mostrando el periódico, que en el año 1966 Joaquín Balaguer había ganado las elecciones del 1 de junio y que el 1 de julio había asumido la presidencia. Sí. 4 años después, ¿qué sucedió? Se reelige Balaguer. Eso dice el titular, pero ¿por qué ocurrió? Eso es lo importante, la reelección. Sí. Mencionamos en el segmento anterior, Luisín, que en el año 1969, Francisco Augusto Lora, su vicepresidente, rompió con Balaguer. Sí, Augusto Lora, y formó el MIDA. Movimiento de Integración Democrática. El MIDA. Que decían antirreeleccionistas, pero a ellos no les gustaba que le dijeran así, pero eran antirreeleccionistas. Estaban en contra de la reelección. Entonces Balaguer se reelige. Un comando izquierdista había secuestrado el 24 de marzo al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, al coronel Donald J. Crowley. Este hecho contribuyó a la reelección. 24 de marzo, elecciones 16 de mayo. Ya las elecciones en el 1970 volvieron a celebrarse en mayo, como había sido desde la época antes de Trujillo y después de Trujillo. Esto contribuyó a la reelección de Balaguer. ¿Y qué pasó después? Después que Balaguer se reelige, matan a Otto Morales, a Min Abel Hasbún. Ellos eran dirigentes del partido Movimiento Popular Dominicano, que fue responsable del secuestro de Crowley. Esto está todo relacionado, Luis. Claro, y entonces aquí también viene a historia que fallece García Godoy y fue el avión que se cayó un 15 de febrero, un avión de la CDA que cayó frente al mar y murieron todos sus ocupantes. Incluyendo la esposa de Antonio Inver Barrera. Incluyendo a Carlos Teo Cruz, incluyendo el equipo de voleibol de Puerto Rico. Perdón, la esposa no. Sí, la esposa sí. Y una hija. Sí. Que la hija era la novia de Fran Rainieri. Sí. La hija de Inver, de Antonio Inver. Sí. Carlos Teo Cruz murió ahí. Bueno, y a nivel internacional se elige a Allende como presidente de Chile, que después lo tumbaron un 11 de septiembre. 3 años después. Sí. Guerra de Vietnam se extiende a Camboya. Septiembre negro para los palestinos. Tupamaro matan a Dan Mitrioni. Un saludo, por cierto, a Carlos Rodríguez, Carlitos, el ingeniero. Y Ryan O'Neill y Ali McGraw hicieron a medio mundo llorar con historias de amor, la película aquella que hizo historia. Terminó la guerra en Biafra y murió Charles de Gaulle y Gamal Abdel Nasser. El Apolo 13 se lanzó al espacio. Interesante, el año 70. Mencionaste a Dan Mitrioni, que lo mataron en Uruguay. Sí. Había estado aquí asesorando a la policía. Ah, muy bien. Esa no la tenía. Y se le confunde siempre con Anthony Ruiz, que es otro. Y era también asesor de la embajada policial. ¿Y qué pasó? Que Anthony Ruiz en el año 63 fue el que dio la orden de que tumbaran a Juan Bosch, Luisín.
Por eso es que hay que relacionarlo. Y traer los libros para eso. Que está en el libro Golpe y Revolución que escribiste. ¿Tienes este libro, Luisín? No. Mío también. No, pues te lo voy a regalar. Bueno, Juan Bosch y García premiado. Juan Bosch y García Márquez entrevista. Aquí explica Juan Bosch, en este libro, todo lo que pasó en esa época y por qué pasó. Así que regalo para ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el año 1971. La banda colorada, ¿qué era eso, Luisín? Oh, un grupo de tropelías que se hacían en nombre de la banda colorada, apresaban a los jóvenes, los metían presos sin justicia. Pero ¿quiénes la integraron? La encabezaba Ramón Pérez Martínez. No, ¿quiénes la integraron? No tengo los nombres. La mayor parte de los miembros de la banda colorada habían sido muchachos de los barrios pobres, sin formación política, que habían estado involucrados en actividades de grupos de izquierda. Sabía que eran izquierdistas, ex izquierdistas. Sí. Y esas son las paradojas, de la vida. Porque se habla de la represión balaguerista, pero ¿quiénes formaron parte de la banda colorada? Esas son las cosas en que hay que profundizar. Juan Bosch habla de eso en ese libro, en esa entrevista. Bien, mataron en Bruselas, en Bélgica, en ese año también, a Maximiliano Gómez, el padre de Guido Gómez Mazara. Sí. Y también en la República Dominicana a Homero Hernández. ¿Conociste a Homero? No lo conocí. Yo lo conocí, una gran persona. No lo conocí. A Maximiliano sí no lo conocí, No, pero tampoco. a Homero sí. Y Balaguer acusó a Elías Wessing y Wessing de ser un conspirador impenitente. Una noche, y fue deportado esa vez. Una noche de junio en televisión. Usted es un conspirador. ¿Quién fue el único que defendió, una figura importante de este país, que defendió a Wessing y Wessing? El general Juan Bosch. Pero el general quedó... Juan Bosch, que era el líder en ese momento de la oposición, condenó lo que le hicieron a Wessing porque dijo que no se le podía, no se debió haber hecho un juicio público y no en un tribunal, porque se le llevó a la televisión y Joaquín Balaguer lo acusó al presidente de ese. Y Juan Bosch dijo que eso era un juicio público y no por un tribunal legal. Bueno, vamos a la internacional de ese año. Como director aquí murió Papadoc. ¿Quién fue Papadoc? François Duvalier. En Haití. Se casa Julio Iglesias, Isabel Presley. Murió... No, Idi Amin es electo presidente de Uganda, ya ustedes se acuerdan. ¿Hay alguna foto ahí de Papadoc, de François Duvalier? Vamos a enseñarla. Sí, aquí, está ahí, está ahí. François Duvalier, que fue presidente de Haití desde el 1957 al 1971, mató más haitianos que los que se le atribuyen a Rafael Leonidas Trujillo Molina en el 1937. Ese señor que está ahí. Este año, en el 71, murió Louis Armstrong y Coco Chanel, el famoso modista francés. Bueno, vamos a ver qué trae el 72. El Congreso destituyó al alcalde o síndico, como se le llamaba antes, del Distrito Nacional, Manuel Antonio Jiménez Rodríguez Manolín, reformista. Alias Manolín. Balaguer presentó, además, el presidente Balaguer, el Código Agrario, las leyes agrarias. Ahí está el doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre apoyó las leyes agrarias. Y murió en un accidente René del Risco y Bermúdez y el doctor Heriberto Pita. El 20 de diciembre ¿Conociste a René? Sí, cómo no. Pero así de... Un tipo talentoso, sí, muy talentoso. Lo conocí de pasada, no era amigo de él. Penosamente para mí. Sepelio
del CIRA Sagrario Díaz Santiago. ¿Estabas en la UAS en esa época? Eso iniciaba en la UAS, en el 70. En el mes de abril del año 1972. Sí, yo estaba ya en la UAS. El día de los incidentes yo estuve como reportero del Nacional de ahora. Y en el Caribe aparezco en una foto con el rector Jotin Curi. Yo fui a cubrir por el Nacional de ahora. Y en el 72 también, el tremendo sismo en Managua, que por ese sismo que ocurrió el 24 de diciembre, que murió porque fue a llevar comidas y apoyo, Roberto Clemente en un avión. Fíjate tú cómo suceden los hechos. Fue a darle un apoyo a Nicaragua. Horror en Vietnam y avance hacia la paz. Aquí está la famosa foto. Septiembre Negro ataca las Olimpiadas. Eso fue en Berlín, que un comando atacó las Olimpiadas, el problema de Palestina, comando terrorista de Medio Oriente, y tragedia en los Andes, se cayó el avión, que trajo tanta historia. Nixon firmó un acuerdo con China, fue a través del ping-pong, un partido. Había un jugador dominicano en ese equipo. Claro, cómo no. Ricep. Sí. Qué cosa más interesante, año 72. Vamos al 73. Bueno, ya mencionamos que murió Camaño y de eso se hablaba mucho. Después tendremos que hacer un programa especial sobre ese tema. Sí, cómo no. Pero en el año 73, a finales de año, un día como hoy, 15 de diciembre, se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, que hoy pero el 22 de noviembre Juan Bosch había renunciado al Partido Revolucionario Dominicano y se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, un día como hoy. Así está es. Ahí en la primera. Aquí dice asesinaron a Gregorio García Castro, fue en marzo. 28 de marzo. El periodista de última 28 de marzo. 28 de marzo. Bueno, tenemos un golpe de Estado en Chile, muere Allende, fue el 11 de septiembre, famosa foto cuando todavía vivo Allende. La OPEP duplica el precio de petróleo y surgió el escándalo en Watergate. Dos periodistas descubrieron que el gobierno de Nixon estaba fisgando, copiando, y se metieron en un hotel. Y árabe e israelí pelean en guerra de Yom Kippur. Mencionaste el derrocamiento de Salvador Allende. Sí, 11 de septiembre. El golpe de Estado de Augusto Pinochet. Sí. En Chile, donde se produjo ese golpe de Estado, existía una de las democracias más ejemplares de América Latina y del mundo. Sin embargo, ese régimen militar, Augusto Pinochet, fue un criminal político más grande que Trujillo, porque a veces se nos quiere crear un complejo de inferioridad a los dominicanos, de que tuvimos el peor dictador de la historia. No, Augusto Pinochet fue igual o peor que Trujillo. ¿Lo sabías? Bueno, sí, Luisín? La historia lo recoge así, ¿cómo no? Es un hecho probadamente avalado por muchos historiadores. Bueno, y hablamos de la muerte de las Miramar, pero de las Mirabal, de las hermanas Miramar, pero Pinochet mató muchísimas mujeres también. Sí, así Su es. régimen. Vamos al año 74. O sea que el jefe no es el único criminal político que ha existido en la historia. Pongo los teléfonos si les gusta, con mucho gusto. 1974, su llamada. El país celebró los 12º Juegos Deportivos y Centroamericanos. Claro. Y se prepara ahora para celebrarlos de nuevo. ¿En qué año? 26. Y ahora me tocó el honor de presidir esa organización que hizo esos mismos juegos. ¿Qué te parece? Pues yo vi una fotografía en esos días y no estaba el presidente del comité organizador. Una reunión que hubo en estos días, no lo pusieron al presidente. Sí, estaba ahí José Monegro. Ah, el presidente José Monegro. Sí. ¿Y Luisín Mejía qué papel desempeña? Es que yo soy el presidente del holding de... Hay mucha gente confundida que porque yo no estaba ahí, porque es el comité de Santo Domingo. Yo soy de todo Centroamericano y del Caribe. O sea, yo le exijo ese... Luisín Mejía es como el Papa, en ese caso. No. Yo soy el Vázquez Raña. El Papa de los Juegos Yo soy ahora Olímpicos Centroamericanos y del Caribe. Yo soy ahora el Vázquez Raña
cuando se hicieron aquí los juegos. Pero sigamos. Vázquez-Rani era un personaje mexicano, ¿verdad? Muy famoso. Interesante, importantísimo. Bueno, se religió Balaguer en 1974, el candidato del Partido Revolucionario fue Antonio Guzmán y se retiró unos días. Balaguer ganó el 66, 70 y 74. Saludos, buenas tardes. A Balaguer que nunca perdía. Buenas tardes. Buenas. Sí. Muy buen programa. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿quién me habla? ¿De dónde? San Cristóbal. Ah, muy bien. ¿Le gusta el programa? Sí, sí, excelente. Ah, qué bien. Para eso lo hacemos. Muchas gracias, señor. Ok. Miren, este año del 74 falleció Duke Ellington, uno de los mejores jazzistas norteamericanos, y Charles Lindbergh, aquel famoso del avión, el avión de Charles Lindbergh. Saludos, buenas tardes, a su orden. A su orden. Muy buenas tardes, por favor. Yo quiero hablar con el señor Luis Mejía Oviedo. Él habla. Luisín, Sí. mire, es Roque Viviano que le habla. Oh, don Roque, qué gusto, qué placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy contento de verlo a usted en los medios de comunicación. Sabemos que usted va a aportar mucho. Ah, sí, muchas gracias, sí, me siento más Mire, cómodo aquí. y ese libro que usted tiene ahí, reseña todos esos datos que ustedes están ofreciendo ahí por televisión. Claro que sí. ¿Cómo se llama el libro y dónde se consigue? Mira, lo explico. Esto es una colección de páginas, como tú ves, ¿verdad?, por año, que hizo Adriano Miguel Tejada para el periódico Hoy. Baja el televisor para que me oiga. Tú lo bajas y me oyes. Entonces, este libro, bueno, si lo bajas no vas a escuchar, pero es al tú hablar. Esto es año por año. De un lado está la parte internacional y del otro la nacional. De manera que esto es muy interesante y nosotros iniciamos con el 2000, hemos hecho 3 o 4 programas y hoy vamos rápido para ver si llegamos al año 2000. Iniciamos con el 2000, año 2000 y a ver si llegamos iniciamos con el año 1900, perdón, a ver si llegamos al año 2000. Aquí está algo que hablé ayer en el programa, que es el espectáculo 7 días con el pueblo. Cantaron Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Ana Belén, Pasi Andión, Los Guaraguao, Noel Nicolás, Silvio Rodríguez, Cabán Vale, El Topo. Asesinaron a Mamá Tingó, concho, qué pena, qué barbaridad. El acuerdo de Santiago Nova y Balaguer se religió. Miren los 12 juegos, caramba. Era presidente Huichi García Saleta. Se hizo la barra y se hizo del Comité Olímpico. Sí, y se hizo lo que ustedes llaman ahí, ven, ese estadio olímpico. Saludos, buenas tardes. Estamos repasando, estamos en el año 74, vamos al 75, pero primero su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, para pasar a cabina, para hablar del programa. Aquí está, adelante. Estoy viendo de Castillo, me estoy ilustrando con las informaciones que ustedes me están dando. De Castillo. Sí. Castillo, provincia de Duarte. Esa es la idea, que ustedes... Estudié en la UAS, sabía de algunos de los movimientos de Sagario, estuve como dirigente estudiantil en los 80, y conozco a estos dos ilustres intelectuales que dan informaciones para uno tener acceso cultural. Muchas gracias. Muy buen programa. Muchas gracias, no había hablado mentira. Bueno, Aquí hay un Luisino, intelectual y un vanilejo. ¿Cómo yo voy a ser nos intelectual? vamos al 75. Si yo fuera intelectual, no le hablara a estos muchachos aquí que están aquí. Intelectual, ojalá yo. No es así. Vamos a ver, 1975, asesinato de Orlando Martínez conmociona al país. Qué barbaridad, ¿eh? Fue 17 de marzo, cerca de mi casa. Yo escribí el año pasado un artículo sobre ese tema, que con el asesinato de Orlando Martínez se trató de manchar a Juan Bosch. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Sí. Y no pudieron manchar a Juan Bosch. No, jamás. Juan Bosch es un hombre limpio. Crisis militar tambalea al gobierno. Ah. Tuvo que ver con el asesinato de Orlando. Cómo no. Al gobierno de Balaguer. Ajá.
regresan guerrilleros, uno muere en acción. Que fue ahí en Claudio Camaño, Toribio Peñajáquez y Manfredo Casado, de ahí de Baní, Ocoa. De Ocoa, y fue ahí en la carretera. En la Horma, fue. Sí. No, en la Horma fue Mazara. Sí, él fue aquí por ahí, por Cambita. Fue por Cambita. Buenas tardes. Buenas tardes. Hubo una crisis económica importante en el 75, Luis, yo recuerdo. Subió el precio de la gasolina y racionaban el gasoil. Fue difícil ese año, sí, económicamente hablando también. Juan Carlos, el rey de España, asume, murió Franco, comienza en el Líbano las hostilidades, cayó Saigón y fallece el historiador Arnold Tombille. José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, murió. Muy interesante. Y el rey Faisal muere en atentado. Faisal de Arabia Saudita, asesinado por uno de sus sobrinos. Y murió Chiang Kai-shek, el generalísimo de Taiwán. Qué interesante toda esta historia. Nos vamos al 76, 1976. 1976, el país celebró el centenario de Juan Pablo Duarte. Monseñor Veras es creado cardenal de la Iglesia Católica, primer cardenal dominicano. Monseñor Octavio Veras era arzobispo. Y los reyes de España, el primer país que visitaron, fue dominicana. La monarquía española fue restablecida en el 75, ya tuvo muchos años España sin monarca. Y el primer país que visitan los reyes, Juan Carlos, el papá de Felipe VI, papá y su esposa, fue dominicano. República Dominicana. Buenas tardes, a su orden. Dígamelo. Suelta la quinín. Hello, Luisín, ¿te habla hoy? Oh, pero Alfonso, muchacho, pero qué cosa más grande. ¿Cómo te va? Saludos a los Estrella. Sí. La importancia de estos programas, que son fundamentales, que enseñan a ver la historia no como los acontecimientos que precipitan elementos históricos, sino como la lucha de las clases, los acontecimientos que están pasando alrededor de una cosa particular que la generan cosas generales. Esa parsimonia del mal y esa necesidad tuya constante de mantener el programa y que sea menos, pero informado. Él no está hablando con un desinformado, está hablando con una persona informada. Es un choque para la gente. La gente está aprendiendo a ver la historia de una manera diferente, porque se le están contando elementos que van alrededor de la historia que de una manera tradicional siempre la han contado a ellos. Por eso creo que estos programas hay que apoyarlos. La gente que llame, la gente que participe, y ustedes no cedan, sigan cuestionando los elementos, sigan rodeando todos los procesos para que la gente entienda que las cosas van de lo general a lo particular. Claro, no desatendiendo lo particular, no desatendiendo los hombres que precipitan la historia. Ese era el comentario que quería hacer. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. En febrero a firmar. Muy bien. Cuando veas el libreto y me escribes, entonces te lo pasas a Grimar. Y tú cree que se me ve capaz, porque así que ya tú sabes. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Poy desde Nueva York. Gracias. Nos llama desde Nueva York. Qué bueno tener la cortesía de hacerlo, pero sobre todo su audiencia, ¿no? Miren, Alfonso está haciendo algo muy importante. Es la dinámica como estamos recordando esta historia. Pero muy oportuno que cuando ustedes ven, estos son libros que Víctor trae porque sabe que están referidos a esos años y concatena historias escritas en esos libros y revistas con esto que sucede. Muy bien redactado y contado por Adriano Miguel en un resumen impresionante. Fíjense ustedes cómo aquí, además de lo que dijo Víctor, ¿verdad? Un diario de Estados Unidos acusó a República Dominicana de un soborno con la empresa Philip Morris. Imagínese usted el show que se armó aquí en ese momento. ¿Pero usted sabe cuánto era lo que le atribuían a Philip Morris con que había sobornado
la campaña Sí, de Balaguer, sí. con $500. $500 aquí lo dice. Y la última, $500. Y la última vez aquí fue 90 millones de dólares. Buenas tardes. Saludos. Ajá. Hola, sí, buenas tardes. Buenas. ¿Puedo hablar ahora? Sí. Sí, buenas tardes. Yo saludo a Luisín y a tu compañero, un buen trabajo histórico que instruye mucho. Yo quiero que Luisín hable sobre si está vivo o ya murió, sobre Rafael Bonilla Iván Bonillita. Gracias. Falleció hace tiempo. Hace unos 15 años falleció Bonilla. Bonillita, que era una de las voces terrorísticamente hablando de la derecha. Se puso a contar los muertos en la revolución. Hizo un poco de todo Rafael Bonilla Ibar. Tenía un programa en Reintel a las 2 de la tarde, hizo historia. Muy ultraderechista, pero bueno, periodista al fin. En el año 76, recuerden, murió Mao. Aquí está, director. La muerte de Mao que caminó la era de China. Oye, pero qué interesante estos resumen, Adriano Miguel. Qué pena que murió, para haberle dado las gracias nuevamente en vida. Disturbios en Sudáfrica con el apartheid, todavía estaba preso Mandela. Asesinaron a Letelier, que conmovió el mundo, un embajador chileno. En Washington le pusieron una bomba a su automóvil. Una bomba. Estaba exiliado, un chileno de Pinochet. Y Milton Friedman gana el Premio Nacional de Economía. Premio Nobel. Premio Nobel de Economía. Free to choose. Free to choose. Aparece el diario El País en España en el 76 por Gran primera periódico, vez. sí. Y muere el mariscal Montgomery. Fallece Luchino Visconti, cineasta italiano. Bueno, mis amigos... No, pero falta una noticia que no has leído ahí. ¿Cuál? Cae Isabelita Perón. ¿Quién era ella? Oh, la reina de la segunda esposa de Perón, porque la primera de Perón, fue Isabelita, que por cierto, ahí estaba el golpe, fue encabezado por Jorge Videla. Ah, ahí quería llegar. Esos militares argentinos cometieron atrocidades increíbles. Hablando de mujeres y de las hermanas Mirabal. Ajá. Tiraban desde aviones a las mujeres embarazadas hacia el mar. Estos muchachos que están viendo aquí el programa junto con nosotros, porque tienen las cámaras y nos están viendo también, todos estos técnicos desconocen esas cosas. Sí. Esos militares argentinos que dieron el golpe de Estado hicieron cosas horribles, mataron miles de personas y a las mujeres las tiraban vivas, hasta embarazadas, desde aviones al mar para que se la comieran los tiburones. Qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Bueno. Vamos a ver Entonces, el año 77. Año 1977. Arranca la campaña electoral. Elecciones con Balaguer ciego. Sí, porque eso era para el 78. ¿Por qué hubo elecciones en el 77? Esta fotografía, la voy a explicar. Tremenda esa foto. En el 78. Eso fue en Washington. Esta foto es del 77, pero ¿por qué hubo elecciones en el 78? Yo estaba ahí donde se tomó esa foto, junto con un grupo de periodistas. Ahí estábamos solo 2 periodistas dominicanos. ¿Sabes lo que es el pool de noticias? El pool Claro. es cuando se decide que 2 periodistas se representen. Nosotros representábamos a la República. Estábamos ahí cuando ellos nos pasaron por al lado. El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter, y el presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer. Eso fue en la Casa Blanca. Que todavía veía. No, Balaguer no veía, ya estaba ciego. Pero veía animita. Había ahí, fíjate que hay una curva, ahí, hay una curva, y Carter lo iba guiando. Sí, está bien, pero espérate, ese es el año... Cuando iban, 77. 1977, Sí, septiembre. ya estaba ciego, pero veía animita. Cuando se firmaron los tratados que se llaman Torrijos-Carter, mencionaste hace un rato a Torrijos, el presidente de Panamá, para la entrega del canal de Panamá a Panamá por parte de los Estados Unidos. Entonces, uno de los temas, fueron varios jefes de Estado, pero
el presidente Carter recibió también a los jefes de Estado de cada país por separado. Uno de los temas fue el tema político de la República Dominicana en estas conversaciones. En esa época, Luisín, el actual canciller, el actual ministro de Relaciones Exteriores, trabajaba en la Organización de Estados Americanos y sirvió de traductor, no en esta ocasión, sino en una cena que hubo la noche anterior. Yo conozco a Roberto desde esa época. Cuando el presidente Carter ya despide al presidente Balaguer, él se acerca a los periodistas que estábamos ahí, se fue la comitiva del presidente Balaguer, y da unas declaraciones famosas que se publicaron al otro día, elogiando a Balaguer y el papel que había desempeñado Balaguer en la democratización de la República Dominicana. Eso fue un acontecimiento histórico. El otro periodista que estaba ahí, habíamos dos periodistas, era Marino Mendoza, destacado abogado hoy, que fue embajador, que fue también miembro del Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Fue al que perteneció Marino. Sí. Bueno, ahí estábamos los dos, representando a todos los periodistas. Los demás periodistas después recibieron las informaciones que nosotros les suministramos. ¿De acuerdo? Bueno, mira, quiero saludar. Esto fue en el año 77. Carlos Fernández Rodríguez y Elías Barrera Corporán desde Nueva York reportando audiencia. Vamos a seguir. Bueno. Una llamada. Buenas tardes, a su orden. Se cayó esa, pero hay otra. Buenas tardes. Suelta la Quinín. Vamos aquí, 77. 77, precisamente por eso es importantísimo ese diálogo entre Joaquín Balaguer y Carter, porque tuvo mucho que ver con lo que estaba pasando aquí. Se escogieron los candidatos para las elecciones. El doctor José Francisco Peña Gómez acusaba a los militares de meterse en política. Eso fue después del viaje del presidente Balaguer a Washington. Y en el plano internacional, Luisín, aquí está. Bueno, el 77 es el año del espectáculo. ¿Por qué? Vamos a ver. Kunta Kinte, el Ojedi, las guerras de las galaxias, la fiebre del sábado, Saturday Night Fever, que salió ahí con John Travolta. Ah, pero ese año murió Elvis Presley, caballero. Se juntaron Israel y Egipto, Anwar el Sadat y Menahem Begins. Falleció María Callas, muere Charles Chaplin. ¡Wow! La soprano, la mejor soprano de la historia, María Callas. Abrió el centro Georges Pompidou en París. ¡Wow! ¡Qué palo eso! He tenido el honor de estar ahí. El Concorde vuela 3 horas y media de París a Nueva York. ¿Qué te parece el Concorde? Y fallece Werner von Braun, el padre del programa espacial norteamericano. Un apagón deja oscura Nueva York. Eso ocurrió el 14 de julio, porque allá se fue la luz y eso fue un desastre. Y el peor accidente de la historia de la aviación comercial ocurrió con la Pan American, que chocó con KLM. Murieron 575 personas. ¿Tú estás oyendo? ¿Qué cosa más grande ese choque? Eso fue el 77. Bueno, entonces en el año 1978, después de tanto tiempo fuera del poder, el Partido Revolucionario Dominicano gana las elecciones. En el 1963... Que la ganó Antonio Guzmán Fernández. 15 años antes había sido derrocado el PRD con Juan Bosch. Y 16 años después de las elecciones de 1962, entonces gana el PRD con Antonio Guzmán y Jacobo Magluta de vicepresidente, la presidencia y la vicepresidencia. Hubo un fallo histórico que mutiló la victoria. Dice, 4 la senadores. Crisis, gacetazos, telefonazos y fallo histórico. Sí. Esa historia es importante. Sí, pero esto que yo mostré hace un momento tuvo que ver mucho, porque el presidente Carter intervino en la crisis. Los americanos siempre intervienen. Y no, pero no solo el presidente, los militares norteamericanos se pusieron en acción para evitar una crisis peor, ¿eh? Y todo fue resultado de esta visita de septiembre del 77, Luisín.
sin esta visita y ese encuentro entre el presidente Carter y el presidente Balaguer en septiembre del 77, esa crisis electoral, militar del 78 no hubiese sido resuelto de esa manera. Claro. El papel de Carter fue fundamental Que luego vino... para que hubiese una solución pacífica en la República Dominicana Así es. en el año 1978. Después vino como observador electoral. Volvió en el 1990. Ahí estábamos. Bueno, este es el informe de las elecciones del Pero 90. tú sabías que iba... ¿Y cómo tú sabías que iba a hablar de esto? Si ustedes creen que esto estaba programado, créanlo, pero no es así. Ese es el informe que presentó La Selection Carter en el 90. Republic Report on an Observer Delegation 12 años después del for 78. Jimmy Carter. ¿Y cómo tú sabías que yo iba a hablar de esto? National Democratic Institute for International Affairs. Miércoles. Luisín, cuando el presidente Leonel Fernández volvió al poder, que gobernó primero el presidente Leonel Fernández en 1996 y 2000, volvió en el 2004. En ese periodo 2004-2012, en un momento, trajo a Jimmy Carter ya al país como expresidente. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Y le hizo un homenaje a Jimmy Carter en el Palacio Nacional. ¿Y sabe lo que pronunció o lo que dijo el presidente Leonel Fernández? Está en los periódicos de la época. Que en el año 1990, Jimmy Carter evitó la violencia en la República Dominicana. Bueno, Es decir, que Jimmy Carter jugó un papel importante, fundamental, sí. tanto en el 78 como en el 1990, para evitar la violencia. En el 78 la iglesia pierde 2 papas, elija a Juan Pablo II, murió Golda Meir en Tel Aviv, golpe sandinista, el Chad está a punto de caer, el Chad de Irán, y el primer bebé probeta nace. Este es el 78, cuando llegó Antonio Guzmán y ganó la presidencia, hubo un fallo histórico, ahí le quitaron a mi amigo Iván Rondón una senaduría, una de esas fue en Atomayor. Vamos a seguir el 79, don Víctor. Bueno, vimos que en el 70... Por más que 15 nada más vamos a llegar hasta el 90. Es que son muchos años. No van a quedar 10 años. Vimos que en el 76, el primer país que visitan los reyes de España República es Dominicana. República Dominicana. Y cuando hablamos de los reyes de España es porque la monarquía no existía en España, había sido suspendida Ajá. y fue rehabilitada con Juan Carlos, el papá del rey actual, de Felipe VI. Y el primer país que visita el Papa Juan Pablo II, el nuevo Papa, es la República Dominicana. Hay mucha gente fuera de aquí, y yo me reía Eso mucho fue en el 26 Vaticano, de enero que del año hablaban 1979, ahí. el 25, hablaban de que fue a México primero. Me casé ese Inclusive día. altos funcionarios del Vaticano, yo le decía, busquen la página web, ¿verdad? No los periódicos ¿Usted quiere dominicanos, escuchar esto? Yo para decía- que vean eso, que fue aquí primero. Fue a Los Minas, al barrio de Los Minas incluso, y ofició misa en lo que hoy se llama la Plaza de la Bandera, que antes se llamaba Plaza de la Independencia. Yo dije, ¿y cuándo tú te vas a casar? Cuando venga el Papa. Vino el Papa y me casé ese día. No es un chiste ni una cosa, fue una coincidencia. Ese día, Sí, 26 de enero en el día, así mismo. Fui a dar a casa de campo después. Frescome, ¿cuánto tiempo? La Rosario es nuestra. Aquí no está lo del chasco del petróleo, pero sí la Rosario se hizo nuestra, sube gasolina y electricidad. ¡Wow! Y vino el ciclón David, ¿se acuerdan? Y la tormenta Federico. ¡Ay, Dios mío! 31 de agosto y el 3 de septiembre. Qué duro fue eso, uno detrás de otro. Aquí está el Papa Juan Pablo cuando vino, y recibido por Antonio Guzmán y el Cardenal Veras. Saludos, buenas tardes. Buenas. Buenas. A su orden. Sí.
Vamos a pasar al 80 y después al 81, rápidamente. ¿Aló? Luisín. Bueno, sí. 80, los problemas internos del PRD. Sí. Guzmán denuncia enfrentamiento con el Congreso y el Congreso lo dominaba el PRD. Sin embargo, las peleas internas del PRD. Y pasemos... Antes de pasar una llamada. Buenas tardes. A su orden. Hola, buenas tardes. Buena. Sí, buenas. Yo quisiera preguntarle, Eduardo, desde Nueva York, yo quisiera preguntarle a Luisín, esta pregunta puede hacerse de responderla si quiere, pero estaba tan acentuada la corrupción en los gobiernos de Balaguer como en los últimos 20 años. Gracias. Sí, como no. Mire, siempre ha habido corrupción. Unas se conocen, ya hoy día son más sensibles, pero siempre ha habido corrupción. Esto es un lastre que lleva el país y que arrastra. Lo que había antes era impunidad, ahora se está viendo y se está procesando, pero según avanza el tiempo se va conociendo con más prontitud. Pero acuérdense que Balaguer dijo una frase, que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Oiga lo que hizo Balaguer, pero Balaguer también habló de la ración del BOA, que era que había que dejar una cosa ahí a los militares. Eso ha sido un eso ha sido algo negativo para el país, la corrupción. Pero la respuesta es sí, siempre la ha habido. Vamos a pasar el 80 entonces rápidamente. Como estábamos hablando de la visita del Papa, la principal noticia del año 1981 que destacó Adriano Miguel en este resumen fue el atentado que sufrió el 13 de mayo. ¿El Papa? Sí, pero el de Alit Aka. Pero el 30 de marzo había habido también un atentado contra el presidente de los Estados Unidos que resultó herido y hospitalizado. Ronald Reagan. Sí, está buena esta memoria. El 30 de marzo fue un año... Fue el año de los atentados. De los atentados. Porque uno trae motivo para el otro. Y el año anterior había sido asesinado Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador. En El Salvador, que eso fue una cosa... tremenda fue. Espantosa. Nos vamos al 82, Luisito. Estamos en el 82, dele para allá. 82. Salvador Jorge Blanco gana la presidencia en las elecciones del 16 de mayo y el 4 de julio murió de un balazo en la cabeza por suicidio el presidente Antonio Guzmán. A ese día estaba yo en Taiwán con el equipo de softball femenino y nos dimos cuenta de eso cuando nos fueron a dar el pésame las autoridades de Taiwán. Andaba con don Freddy Vallejo, en paz descanse. Dice aquí la reseña, era de corrupción que hablaba hace un momento. Sí. Corrupción. Según esta reseña de Adriano Miguel Tejada, Salvador Jorge Blanco acusó de corrupción al gobierno anterior. ¿Y el gobierno anterior cuál era? ¿O el gobierno? Balaguer. No, del PRD. Su propio partido. Su propio partido, Antonio Guzmán Fernández. Entonces estaba acusando al gobierno de Antonio Guzmán. Dicen, y eso Balaguer lo cuenta en Memoria del Cortesano, que Antonio Guzmán se suicidó por eso, porque Salvador Jorge Blanco y su grupo pretendían someterlo a la justicia. ¿Qué crees de eso, Luis? Hablaba de corrupción hace un momento. Claro. Y que siempre ha existido. Una pregunta. Bueno, aquí está en la parte internacional. Inglaterra y Argentina luchan por las Malvinas. Ustedes saben que ganó Inglaterra. Mónaco llora a Grace de Mónaco. Felipe González gana en España. Masacre en Beirut. Y los rusos lloran a Leonid Brezhnev. Bueno, nos hemos quedamos terminado ahí. Aquí. Sí. Miren, esto ha sido un repaso de la historia. Muchas gracias, don Víctor Grimaldi, por esta facilidad, esta espontaneidad de este repaso histórico de los acontecimientos noticiosos. Esto es parte del Poder de la Tarde, que tan pronto como en enero, tendrá ya nombres específicos por día, pero siempre con un contenido interesante para usted. Gracias.